Buenos días y bienvenidos a un viaje por la historia de la terapia ocupacional. La historia comienza en el año 2600 a.C., donde los chinos consideraban a la enfermedad como consecuencia de la inactividad, usando al entrenamiento físico para combatirla. Más tarde, en el año 2000 a.C., los egipcios con melancolía acudían a templos en masa y realizaban actividades lúdicas. En el año 600 a.C., Esculapio fundó un hospital en Grecia para curar el delirio. Entre los años 600 y 200 a.C., Pitágoras, Tales de Mileto y Orfeo utilizaban la música como remedio para distintos males. Alrededor del año 130 después de Cristo, Galeno consideraba que el empleo era la mejor medicina natural y que era un elemento esencial para la felicidad humana. En la Edad Media se promulgó la ocupación con fines terapéuticos, utilizando el juego y la recreación. Alrededor del año 1786 surge el tratamiento moral, el cual propone que la persona con patología mental tiene un cierto grado de autodeterminación, por lo que la persona es en gran medida responsable de su propia mejoría. También propone el trato digno a los enfermos y que se dejara de tratárseles como criminales. En el año 1793, el médico francés Philippe Pinel rompe las cadenas que aprisionaban a los enfermos mentales, impulsando de esta forma el tratamiento moral. En 1812, Benjamin Rush lleva los conceptos sobre el trato digno a los enfermos a Estados Unidos y los expande. Benjamin Rush es conocido como el padre de la psicología americana y en 1840 lleva al tratamiento moral en su máxima expresión en Estados Unidos. En el año 1830, en Escocia, Brown enseñaba manualidades a enfermos tullidos para que pudieran ocupar sus manos de forma útil a través de cestería, macramé y talla de madera. Durante 1853 y 1856 se llevó a cabo la Guerra de Crimea, tras la cual se determina a la enfermería como profesión. En 1860 inicia el movimiento de artes y oficio. Este surge debido a la revolución industrial y a la mala calidad de los productos. Se propone el retorno a lo natural y artículos funcionales y útiles por medio de la confección de artesanías, lo cual requería planificar el trabajo y confiar en sí mismo, lo cual favorecía la salud mental y física. A fines del siglo XIX, Adolf Meyer alegó que un componente importante de la enfermedad mental tenía que ver con el desarrollo de hábitos incorrectos y estableció que para ayudar a la persona se debe aportar el desarrollo de un régimen de trabajo, descanso, esparcimiento y socialización, junto con que los pacientes necesitan realizar un trabajo que tuviera sentido para ellos. En el año 1906, Herbert Hall integró el movimiento de artes y oficio con la medicina y a la vez estableció salas de hospitales para ser utilizados en oficios como telar y otras actividades, impulsando así el movimiento de artes y oficio. En 1913, Susan Tracy se convierte de enfermera a terapeuta ocupacional y hace hincapié en que la ocupación terapéutica debía poseer cierta dignidad y tener algún sentido para el paciente, por lo que impulsó el tratamiento moral en sus terapias. Durante 1914 y 1928 se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial, tras la cual surge la fisioterapia. En el año 1915 surge la primera escuela profesional para terapeutas ocupacionales en Estados Unidos.
En 1917 surge la Sociedad Nacional para la Promoción de Terapeutas Ocupacionales en Estados Unidos, en la cual participaron personas como George Edward Barton, William Rush Dunton, Thomas Kittner, entre otros. En 1919, William Rush Dunton da nombre a la disciplina, pasando a ser considerado como el padre de la terapia ocupacional, integrando en sus terapias al tratamiento moral, al igual que su descendiente Benjamin Rush. Durante 1939 y 1945 ocurre la Segunda Guerra Mundial, tras la cual surge oficialmente la terapia ocupacional. En 1939 y 1945 surge el enfoque mecanicista de la terapia ocupacional, en el cual se busca lograr el reconocimiento de ser un servicio médico eficaz, por medio de prótesis, órtesis en las ocupaciones las cuales eran adaptadas a las discapacidades de los soldados. En 1949 nace Gary Kielhofner, quien a lo largo de su vida aportó a la terapia ocupacional con su modelo de ocupación humana, lideró el desarrollo del doctorado clínico en terapia ocupacional y construyó el Departamento de Terapia Ocupacional en la Universidad de Illinois de Chicago, UIC, llegando a ser uno de los mejores programas en el mundo. En 1962, la terapeuta ocupacional Mary Reilly introduce al juego como forma de tratamiento y crea el modelo de comportamiento ocupacional, impulsando por medio de sus terapias el movimiento de artes y oficio. En el año 1963, la Universidad de Chile creó la carrera, gracias a un convenio firmado con la Oficina Panamericana de la Salud, OPS, a través del cual se formaron las primeras terapeutas ocupacionales en Chile. En el año 1970, en Brasil, comenzaron las primeras intervenciones de terapia ocupacional en el campo de lo social, en cárceles e instituciones para niños o adolescentes, impulsando de esta manera la terapia ocupacional en el aspecto social y crítico. En 1971 se lleva a cabo la primera Convención Nacional de Terapeutas Ocupacionales en Chile, debido a que se requiere una nueva formación a los profesionales, situada en la realidad y con conocimientos en lo comunitario, impulsando de esta forma la terapia ocupacional con enfoque social y crítico. En 1971, Silvia Gómez Lillo fue pionera en terapia ocupacional en Chile y en Argentina. En 1975, Jean Ayres estandarizó pruebas originalmente conocidas como pruebas de integración sensorial. En 1976, William Tuck fundó el Retiro de York en Inglaterra. Tuck mantenía que las enfermedades mentales eran curables, y en lugar de sujetar a los enfermos, debían soltarlos y vestirlos. Tuck agregó la idea de estimular a los pacientes a aprender autocontrol y emprender actividades en distintas ocupaciones o distracciones adaptadas a los diferentes pacientes. Por ende, en su terapia, Tuck impulsó también el tratamiento moral hacia los pacientes. En el año 2003, Iguama invita a desarrollar modelos de terapia ocupacional que fueran sensibles a la cultura donde se utiliza, utilizando de esta forma la terapia ocupacional de enfoque social y crítico. Alrededor del año 2006, Anne Wilcock es reconocida dentro de los estudios en ocupación humana y terapia ocupacional por sus dos trascendentales aportes: la teoría de la naturaleza ocupacional del ser humano y el ser, hacer y llegar a ser, como elementos constitutivos del concepto de ocupación. En el año 2007, como respuesta a las problemáticas sociales, se formó el proyecto Terapia Ocupacional Sin Fronteras, en el cual se determina que la comprensión del ser humano como ser ocupacional
no debe disociarse de la acción política, social y cultural que lo produce, impulsando de esta forma la terapia ocupacional con enfoque social y crítico. Alrededor del año 2007, Cronenberg aportó a la disciplina con la cofundación del libro Terapeutas Ocupacionales sin Fronteras, que plantea una tarea a los terapeutas ocupacionales de buscar una sociedad más justa, que las personas se ayuden en sí mismas y puedan lograr mayor independencia, aportando de esta forma a la terapia ocupacional con enfoque social y crítico. En el año 2010 se realiza el Congreso Mundial de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, debido al resurgimiento de la necesidad de reflexionar sobre la terapia ocupacional, impulsando el enfoque social y crítico de la disciplina. En el año 2010, Alejandro Guajardo fue presidente del 15º Congreso Mundial de Terapia Ocupacional en Chile. Él trabajaba en base a los derechos humanos y se dedicó a la rehabilitación de personas víctimas de terrorismo de Estado en Chile en la época de dictadura. Él también utilizaba el método de ergoterapia para tratar a sus pacientes y así poder reinsertarlos a la sociedad, impulsando así el enfoque social y crítico de la terapia ocupacional. Y de esta forma finalizamos este breve paso por la historia de la terapia ocupacional con Natalia Rojas Montero.